En el verano de 2009, una niña de 15 años miró su celular y vio el nombre de su hermana mayor en la pantalla. Melissa había desaparecido una semana antes y nadie sabía dónde estaba. La niña contestó corriendo, esperando escuchar la voz de su hermana, pero quien habló fue un hombre. Voz monótona, acento de Long Island, sin ninguna emoción. Él sabía el nombre de la niña, sabía cómo era, y en los minutos siguientes describió lo que le había hecho a Melissa. Detalles que una niña de 15 años nunca debería haber escuchado. Al final de la llamada, él dijo que mató a su hermana y colgó. Ese hombre llamó otras 6 veces en las semanas siguientes, siempre desde el celular de Melissa. Siempre desde lugares llenos en Manhattan donde no se podía rastrear. Y siempre a la misma niña. No llamó a la policía, no llamó a la prensa. Él llamaba a una adolescente porque lo que quería no era reconocimiento, era hacer sufrir a alguien. Y lo peor, nadie, absolutamente nadie iba a descubrir quién era ese hombre. Por más de 13 años. Soy Marcos Campos, un arquitecto de Nueva York que mató a 8 mujeres a lo largo de 17 años y nadie nunca sospechó de nada. Entonces, ¿cómo un padre de familia común logró ocultar una doble vida durante tanto tiempo? ¿Por qué la policía tardó más de una década en siquiera acercarse al sospechoso correcto? ¿Y cómo fue que un pedazo de orilla de pizza logró lo que años de investigación no pudieron? Eso es lo que vamos a investigar juntos en el episodio de hoy. Así que ya deja tu like, un comentario, aunque sea un emoji. Hazte miembro si puedes. Y vamos a los hechos. Para entender este caso, tenemos que remontarnos a la madrugada del 1 de mayo de 2010. Una mujer de 24 años llamada Shannon Gilbert estaba trabajando como acompañante en Long Island, en el estado de Nueva York. Su chofer, un tipo llamado Michael Peck, la había llevado hasta una comunidad cerrada llamada Oak Beach para encontrarse con un cliente ahí y todo eso. Un sujeto llamado Joseph Brewer. Shannon nunca había ido a Oak Beach antes, nunca había visto a ese tipo, Brewer. Ella llegó ahí como a las 2 de la madrugada y entró a la casa de él. Peck se quedó esperando en el coche. El chofer, ¿no? Durante casi 3 horas todo parecía normal. Entonces, como a las 4:50 de la mañana, Shannon llamó a emergencias. Y lo que el operador escuchó le heló la sangre. Hay alguien detrás de mí. Y Shannon repetía, están tratando de matarme. La llamada duró más de 22 minutos. Shannon a veces estaba coherente, a veces no podía formar frases. En ciertos momentos solo se podía escuchar su respiración agitada y golpes, como si alguien estuviera golpeando una puerta o algo así. En otros momentos ella gritaba. La operadora le preguntó dónde estaba. Shannon no supo responder. Después de la llamada, Shannon salió corriendo de la casa de ese tal Brewer. Y entonces empezó a golpear la puerta del vecino, de los vecinos en realidad, y suplicando por ayuda. Un residente llamado Gus Collett le abrió la puerta, dejó que la chica entrara y llamó a la policía. Pero cuando él dijo que la policía venía, Shannon se desesperó aún más. Se levantó y salió corriendo de nuevo en medio de la noche. La última vez que la vieron fue tocando la puerta de otra residente, Barbara Brennan. Estaba gritando pidiendo ayuda. Cuando la policía finalmente llegó, casi una hora después de la llamada original, Shannon Gilbert ya había desaparecido. Y aquí, queridos, comienza la parte que nadie esperaba, ¿ok? La policía del condado de Suffolk inició una búsqueda por Shannon. Pasaron meses sin encontrar nada. Entonces, el 11 de diciembre de 2010, un policía llamado John Malia estaba ahí haciendo un ejercicio de entrenamiento cualquiera con su perro rastreador, Blue, en una franja aislada a lo largo de Ocean Parkway, una carretera que pasa por Gilgo Beach. Una zona remota y llena de arbustos en la costa de Long Island. De repente, el perro se detuvo ahí. Empezó a cavar. ¿Saben cómo se pone un perro cuando detecta algo? Así es. Y ahí, envueltos en arpillera de camuflaje, de ese tipo que se usa para cazar patos, no sé si ya la han visto, estaban los restos humanos de alguien. No eran de Shannon Gilbert, ¿ok? Por si pensaron en ella primero. 2 días después, los investigadores regresaron al lugar y encontraron otros 3 cuerpos, esparcidos ahí en un tramo de menos de 1 kilómetro, a lo largo de la misma carretera. Todas envueltas en ese tipo de arpillera, en fin, todas eran mujeres jóvenes.
La policía había ido a buscar a una persona desaparecida y encontró un cementerio. Las 4 mujeres fueron identificadas. Melissa Barthelemy, de 24 años, Maureen Brainard Barnes, de 25. Megan Waterman, de 22, y Amber Lynn Costello, de 27 años. Todas trabajaban como acompañantes. Y ellas anunciaban los servicios que ofrecían y prestaban en Craigslist. Todas habían desaparecido entre junio de 2007 y septiembre de 2010 y ninguna tenía conexión entre sí. No se conocían, no eran amigas, nada de eso. Se hicieron conocidas como las 4 de Gilgo. Pero fíjate, en los meses siguientes las búsquedas se expandieron y lo que la policía encontró fue aún peor de lo que imaginaban, ¿ok? Entre marzo y abril de 2011 aparecieron otros 6 conjuntos de restos humanos a lo largo de Ocean Parkway y también en áreas cercanas. Algunos eran de mujeres cuyos torsos habían sido encontrados años antes en Manorville. Y mira, eso a más de 60 kilómetros de ahí. En 2000 y 2003 otros pertenecían a víctimas que nunca habían sido reportadas como desaparecidas. En total, 10 conjuntos de restos humanos fueron localizados. Entre ellos, una mujer y su hija de 2 años, una niñita. También había un hombre vestido con ropa de mujer, cuya identidad nunca fue revelada públicamente. Ya no se trataba de una mujer desaparecida, ¿verdad? Todo comenzó con aquella desaparición de la que comenté con ustedes, mejor dicho. Entonces, eso ahora definitivamente era una investigación gigantesca de un posible asesino serial. Pero seguro se están preguntando sobre Shanna Gilbert, ¿verdad? En diciembre de 2011, 19 meses después de la desaparición, sus restos también fueron encontrados en un pantano cerca de Oak Beach, a menos de 1 kilómetro de donde había sido vista por última vez. La causa de su muerte fue clasificada como indeterminada. La policía dijo que probablemente entró desorientada a un pantano y murió ahogada. La familia no estuvo de acuerdo con eso. Un forense independiente contratado por la familia dijo que las heridas en el cuello de Shanna eran consistentes con estrangulamiento. No de un caimán ni de ningún animal, sino de un ser humano. Hasta hoy, el caso de Shanna Gilbert no ha sido oficialmente vinculado a los asesinatos de Gilgo Beach, ¿de acuerdo? Pero fue la búsqueda de Melissa lo que desenterró todo lo que vamos a conocer. Así que ahora vamos a volver a esas llamadas que abrieron este episodio. Melissa Barthelemy tenía 24 años, como ya dije. Ella era de Buffalo, en el norte del estado de Nueva York, y se había mudado al Bronx, queriendo trabajar ahí como peluquera. Cuando no consiguió trabajo en el salón, ella empezó a trabajar como acompañante en el sitio que les mencioné, Craigslist, para pagar las cuentas, en fin. Hacía sus cosas ahí, a nadie le importaba eso, ¿verdad? El 12 de julio de 2009, Melissa le dijo a una amiga que iba a encontrarse con un cliente. Depositó $900 en la cuenta, probablemente de un encuentro anterior, e intentó llamar a un exnovio, pero él no contestó. Fue la última vez que alguien supo de ella. Después de que Melissa desapareció así de la nada, su hermana menor, Amanda, que en ese entonces tenía 15 años, empezó a recibir llamadas. La primera vino del celular de Melissa. Amanda contestó pensando que era su hermana, ¿se acuerdan? Pero era ese hombre. Empezó a decir cosas extrañas. Las llamadas ocurrieron en 7 ocasiones a lo largo de varias semanas. Cada una duraba menos de 3 minutos. El hombre hablaba con voz monótona, sin emoción. Amanda describió la voz como la de un hombre blanco de mediana edad con un acento fuerte de Nueva York y Long Island. Él insultó a Melissa con términos degradantes, dijo que tuvo sexo con ella, dijo que la mató. En la última llamada, el 26 de agosto de 2009, él dijo lo siguiente: voy a quedarme viendo cómo su cuerpo se pudre. Y luego hizo una última cosa. Le dijo a Amanda: tal vez un día vaya hasta allá para mostrártelo. La policía incluso intentó rastrear las llamadas. Todas venían de lugares concurridos en Manhattan. Penn Station, Times Square, la zona de Madison Square. El tipo colgaba demasiado rápido para poder ubicarlo exactamente, ¿sabes? Como esas cosas que vemos en las películas, que el criminal sabe exactamente, se queda ahí con el cronómetro. Cuando, ya sabes, la policía está a punto de rastrear la llamada, el tipo cuelga. Algo así. Las llamadas se detuvieron por completo después de que un reportaje en la televisión mencionó la existencia de esas llamadas. Probablemente porque el tipo tuvo miedo, ¿no? De ser identificado, de ser rastreado, cosas así.
hubo algo que llamó la atención de los investigadores. Una de las llamadas hizo que el celular emitiera una señal de un lugar exacto, Massapequa, que es un barrio residencial en Long Island, muy lejos de Manhattan, ¿sí? Nadie sabía lo que eso significaba en ese momento. Sin embargo, la investigación de los asesinatos de Gilgobit se convirtió en el caso criminal más comentado de Long Island. Se escribieron libros, se hicieron documentales y las teorías sobre el asesino serial de Long Island dominaron los foros de crímenes reales en Internet, ¿verdad? Pero siempre hay un pero, ¿verdad? El caso se estancó, no fue a ningún lado, ¿sí? Se quedó ahí, dando vueltas, persiguiéndose la cola. Una razón central, James Burke, el jefe de policía del condado de Suffolk, así es, él impidió que el FBI participara en las investigaciones. Bloqueó la colaboración entre agencias, cerró el caso en, digamos, un feudo territorial que dejó a las familias de las víctimas poseídas de rabia, furiosas. Ellas sentían, como sabes, un abandono ahí. No un abandono, pero algo medio encubierto, extraño, ¿no? Y con razón, porque la policía no tomaba el caso en serio, no como ellas querían, ¿verdad? Porque las víctimas, ya deben haberlo deducido, eran trabajadoras sexuales. Y como ya hemos visto varias veces en casos criminales, estas personas por lo general, no siempre, pero en muchos casos, son las víctimas preferidas de los asesinos seriales, ¿no es así? Precisamente por el hecho de que a veces nadie va a notar su ausencia. En 2015 Burke, ese tipo de la policía, fue arrestado, no por el caso de Gilgubit, ¿de acuerdo? Sino por agredir a un detenido ahí y luego conspirar para impedir que el FBI investigara sus propias acciones. Solo después de la salida de Burke fue que el FBI finalmente entró en la investigación. No sé, esos enredos que no tienen mucho sentido, ¿no? Solo pasan así, pero afortunadamente se deshacen a tiempo. Aún así, el progreso fue lento, ¿ok? Más de una década pasó sin ningún arresto. Pero ahora te voy a presentar a una persona. ¿Listos? Un tipo llamado Rex Heuermann. Heuermann era un sujeto grande, imponente. Era un tipo que era arquitecto de profesión. Trabajaba en la zona central de Manhattan. Diseñaba construcciones, renovaciones, edificios. Él vivía en Massapequa. Ni siquiera sé si así se pronuncia, ¿ok? Pero él vivía ahí, en ese lugar. Massapequa Park, un suburbio tranquilo de Long Island, con su esposa, bien tranquila, Asa Ellerup. Y hay más, ¿ok? 2 hijos. Los vecinos lo describían como un tipo muy callado, reservado y extremadamente inteligente. Por fuera, Rex Heuermann era un padre suburbano más, como cualquier otro, ¿no? Pasaba desapercibido, a pesar de su porte. Por dentro, sin embargo, era otra cosa, ¿ok? En febrero de 2022, el nuevo comisionado de policía del condado de Suffolk, Rodney Harrison, hizo algo que debió haberse hecho mucho antes, ¿ok? Él creó una fuerza de tarea multiagencia dedicada única y exclusivamente al caso Gilgobit. No sé si era única y exclusivamente, pero dedicada al caso, ¿ok? FBI Policía Estatal de Nueva York, Departamento del Sheriff del Condado, todos en la misma página. Ahora sí, ¿verdad? Pero ya pasó mucho tiempo, ¿eh? Todo esto empezó hace mucho. Bueno, sea como sea, en marzo de 2022, un nombre apareció por primera vez en la investigación oficial del caso Gilgobit. Rex Heuermann. Aquí tal vez esté, por supuesto, uno de los principales eslabones de esta cadena criminal que duró tanto tiempo. Los investigadores tenían una pista antigua. Pues sí, el eslabón que estaba perdido, ¿no? Un testigo vio al sospechoso conduciendo una camioneta verde cuando en Berlín Costello desapareció allá en 2010. ¿Se acuerdan de ese nombre que mencioné que era una de las víctimas allá en Gilgobit? Pues sí. Entonces la fuerza de tarea cruzó registros de vehículos y descubrió que una Chevrolet Avalanche verde estaba registrada a nombre del hermano de Heuermann y que Heuermann conducía ese vehículo. Y empezaron a tirar del hilo, ¿verdad? El celular personal de Heuermann se conectaba a antenas de telefonía en los mismos lugares y horarios que los teléfonos desechables usados para contactar a 3 de las 4 de Gilgobit. Antes de que ellas desaparecieran, evidentemente. Heuermann vivía allá en Massapequa. El mismo lugar de donde salió aquella señal extraña durante las llamadas al celular de Melissa Barthelemy. ¿Se acuerdan? Él trabajaba en el centro de Manhattan, exactamente en el área de donde salieron las llamadas sádicas, digamos, podemos decir, creo que con cierta tranquilidad, ¿no?
fueron hechas para Amanda, una chica de 15 años. ¿Están conectando todos los puntos ahí, chicos? Son muchas cosas, ¿ok? Es un caso gigantesco con muchas así. Intenté hacerlo de la mejor manera posible aquí para que no quedara ningún cabo suelto, pero tampoco para que quedara, ¿no? Dios mío, gigante. Pero fíjense, Hoyerman correspondía a la descripción final, el físico del sospechoso que se mencionó allá. ¿Se acuerdan? Un hombre blanco, de mediana edad, voz monótona, acento de Long Island. Aquí hasta estaba leyendo, ¿no? Estudiando el caso. Hasta me hizo recordar a Trinity. ¿Quién se acuerda de Trinity? Coméntenme aquí, de Dexter. Pero, continuando, además de todo eso, ¿no? De esa descripción, hombre blanco y todo, de mediana edad, él era un tipo grande, corpulento. Y las víctimas eran todas mujeres pequeñas y delgadas. Pero los investigadores todavía necesitaban algo más contundente. Y no solo esas descripciones que podrían, ¿no? Ser fruto de, ¿cómo se dice? Falsos recuerdos, etcétera y tal. Eso también pasa. Hay que tener cuidado. Necesitaban un ADN. Y aquí entra un pedazo de pizza. ¿A quién le gusta la pizza, eh? La fuerza de tarea. Aquí yo diría que todo se resolvió gracias a una pizza, pero para bien, ¿ok? La fuerza de tarea formó un equipo de vigilancia en Manhattan, ¿ok? Ellos siguieron a Hoyerman durante su horario de trabajo. Y en una ocasión determinada, lo vieron salir de la oficina y tirar una caja de pizza en un bote de basura ahí mismo en la banqueta de la calle. Restos de la orilla de una pizza que él no comió. Los policías corrieron hasta el bote de basura, agarraron la caja y la enviaron al laboratorio. El ADN extraído de esa orilla de pizza coincidió con el ADN de un cabello encontrado en el fondo de uno de esos costales de yute, ¿sabes? Que estaban usados, mejor dicho, que fueron usados para envolver el cuerpo de Megan Waterman, una de las 4 de Gilgo. Cabellos de la exesposa y de la hija de Hoyerman también fueron encontrados en algunas de las víctimas. Probablemente transferidos desde la casa donde él vivía. Esa cosa, cuestión del ADN, hay un término ahora que no voy a recordar, ¿verdad? Que es la transferencia secundaria de ADN, ¿verdad? Bueno, la estrategia del grupo de trabajo era clara ahora, ¿no? No dejar que Hoyerman sospechara de nada, que él estaba ahí, ¿verdad? En la mira de los tipos hasta el momento del arresto. Hasta que la federal llegara a las 6 de la mañana a su casa. Estoy bromeando. El fiscal Raymond Tierney explicó después lo siguiente. Queríamos que la única persona que importaba, el asesino, pensara que todo estaba bien. Todo normal, que nadie tenía idea de que era el Trinity. El Trinity, no. Hoyerman. Pero mira esto. El 13 de julio de 2023 arrestaron a Rex Hoyerman cerca de su oficina allá en Manhattan. Él fue acusado entonces de los asesinatos de 3 de las 4 de Gilgo, Barthélemy, Megan Waterman y Amberlynn Costello. La policía lo clasificó como el principal sospechoso en el asesinato de la 4ª mujer, Maureen Brainard Barnes. Al día siguiente de la detención, Hoyerman apareció en el tribunal, se declaró inocente y lloró. El abogado defensor Michael Brown dijo a la prensa lo siguiente. Lo único que él dijo entre lágrimas fue, «Yo no hice esto». Cuando los investigadores entraron en la casa de Hoyerman en Massapequa Park, espero haberlo pronunciado bien, lo que encontraron fue perturbador. ¿De acuerdo, chicos? Decenas de miles de páginas de material fueron incautadas allí. En el sótano, en un disco duro de su computadora, encontraron un documento de Word, un archivo creado en el año 2000 y modificado a lo largo de los años siguientes. El título interno del archivo era HK 2024, mejor dicho, 0404. Estaba en el espacio no asignado del disco, el área donde se guardan los datos que el usuario eliminó. Pues sí, amigo. ¿Tú crees que la investigación es parte de TI? Los tipos no tienen cómo, viejo. Los fiscales llamaron a ese documento ahí blueprint, plano, esquema, porque era exactamente eso, un manual de cómo matar escrito por un arquitecto. El documento tenía 4 columnas, ¿ok? La primera era problemas y el punto número 1 de esa lista era ADN. La segunda era suministros, incluyendo guantes, redes para el cabello, escáner policial. La tercera estaba etiquetada como DS, que según los fiscales significa lugar de desecho. Y la cuarta era OBJ, objetivo. En la columna de objetivo ahí, una anotación decía lo siguiente. Pequeña es bueno, consistente con el perfil de las víctimas, ¿no? Todas mujeres pequeñas y delgadas, o sea, un sádico cobarde y medio tonto, ¿no? Pero así, dijeron que él era inteligente, ¿no? Pero entonces yo estaba pensando aquí, ¿no?
Él mencionó que uno de los problemas que podría tener, ¿no?, para encubrir todos los crímenes era el ADN. Mira qué ironía del destino, ¿verdad, chicos? Porque fue justamente el ADN lo que lo derribó, lo que hizo que cayera, pero en un lugar que él no tenía la menor idea, que no esperaba, viejo, en la orilla de una pizza. Mano, fíjate, el documento también tenía secciones de pre-preparación, ¿ok? Preparación y post-evento. El tipo era meticuloso. En la pre-preparación había inspección del vehículo, previsión del clima, reconocimiento de cámaras de vigilancia. En la preparación estaba montar el escenario. En el post-evento, cambiar las llantas, quemar los guantes, tener una historia lista, quemar el escenario. Desarrolla eso, ¿no? Como Dexter, ¿verdad? Solo que Trinity no era como Dexter, ¿no? Aunque Dexter se volvió fan de Trinity. No fan, ¿verdad? Pero sí medio obsesionado. De hecho, eso fue lo que hizo que se descontrolara, ¿no? Pero bueno, no es Dexter el tema. Miren, chicos, una de las anotaciones de este tipo, de Rogerman, decía lo siguiente: el sonido viaja. Un recordatorio para preocuparse por el ruido. Otra cosa que decía ahí: considerar un golpe en el cuello la próxima vez. En la sesión de preparación del cuerpo, instrucciones sobre quitar la cabeza y las manos y destruir marcas de identificación como tatuajes. Amigo, fíjate bien. Detalles que coincidían exactamente con el estado en que algunas de las víctimas habían sido encontradas. Jessica Taylor, por ejemplo, fue encontrada decapitada, con los brazos cortados y un tatuaje en el cuerpo severamente borrado, ¿sabes? Por un objeto cortante ahí. El fiscal Tierney dijo que nunca había visto nada parecido. También encontraron en la oficina de Rogerman, allá en Manhattan, 2 revistas guardadas. Una edición de 2016 de la revista People con el titular La casa del asesino serial de Long Island. En la portada, ¿sabes? Y una edición de la revista New York del mismo año con el reportaje principal sobre los asesinatos. Él seguía toda la cobertura de su propio caso y como que sentía un placer ahí, ¿no? Es medio evidente eso. El tipo guardaba las revistas. Y había más, ¿ok? Una colección extensa de pornografía y de tortura en sus dispositivos. Rogerman usaba el seudónimo Thomas Hawk para comunicarse con decenas de trabajadoras sexuales y para acumular ese material. Las acusaciones se fueron acumulando, ¿no?, conforme avanzaba la investigación. En enero del 24, o sea, 2024, Rogerman fue formalmente acusado por el asesinato de Maureen Brainard Barnes, que es entonces la cuarta, ¿no?, del grupo original de las 4 de Gilberto. En junio de 2024 entonces, vino la acusación por los asesinatos de Jessica Taylor, de 20 años desaparecida en 2003, y Sandra Costilla, de 28 años, cuyos restos fueron encontrados en 1993, más de 30 años antes. En diciembre de 2024, la acusación por el asesinato de Valerie Mack, desaparecida en 2000, un patrón que se repetía en todos los casos. La esposa y los hijos de Rogerman siempre estaban fuera del estado en los días en que cada víctima desapareció. Él esperaba quedarse solo en casa para actuar. Hombre, qué loco eso, ¿no? Muy probablemente ese era el detonante del tipo. El hecho de quedarse solo como que le daba ese impulso. Creo que incluso hay un trasfondo medio sexual detrás de eso, ¿no? No sé, es cosa mía, ¿verdad, chicos? Si hay algún psicólogo forense viéndonos, por favor, comente ahí. Voy a fijar tu comentario porque me parece eso, ¿no? El tipo se encuentra solo en esa situación. Oye, ahora no tengo a nadie vigilándome aquí. Puedo hacer lo que quiera. Y como que le daba esa sensación, ¿no? Demasiado extraño. Bueno, la defensa del tipo impugnó las pruebas de ADN, ¿ok? Calificando las pruebas de genoma completo de magia, argumentando que el laboratorio no tenía licencia en el estado de Nueva York. Es puro bla bla técnico de lenguaje jurídico para intentar algo, ¿no? Pero en septiembre de 2025 el juez Timothy Massey decidió que las pruebas de ADN sí eran admisibles. Eso marcó la primera vez que este tipo de prueba fue aceptada en un tribunal. El juicio estaba programado para septiembre de 2026. Pero entonces pasó otra cosa. El 8 de abril de 2025, exactamente 1000 días después del arresto, Rex Heuermann, de 62 años, entró al tribunal del condado de Suffolk en Riverhead. Vestía un traje oscuro, con las manos esposadas en la espalda. La sala estaba llena, familias de las víctimas, policías, prensa. Entonces el fiscal Tierney empezó a confirmar los hechos con Heuermann, no víctima por víctima. El 6 de julio de 2010, o alrededor de esa fecha, ¿encontraste a Megan Waterman?, preguntó. ¿No? ¿Con la intención de causarle la muerte? ¿Y causaste su muerte?, reforzó la pregunta. Heuermann respondió. Sí. ¿Mataste a cada víctima de la misma manera, o sea, por estrangulamiento? Él. Sí.
víctima por víctima, la misma respuesta. Sandra Costilla, 93. Karen Vergata, 96. Valerie Mack, 2000. Jessica Taylor, 2003. Maureen Barnes, 2007. Melissa Barthelem, 2009. Megan Waterman, 2010. Amberlynn Costello, 2010. 8 mujeres. 17 años Hoyerman confirmó que estranguló a todas, que ató las cabezas y las piernas de algunas, que envolvió los cuerpos en trapos allá tal, y que los arrojó en Gilgubit, que desmembró a algunas de las víctimas. Y mientras él hablaba, sin ninguna emoción, la exesposa, Asa El Erup, y también la hija Victoria estaban sentadas ahí en la última fila, y ellas estaban ahí, tomándose de las manos, apretando pañuelos de papel. 1000 días antes él había llorado y dicho que no hizo nada. Ahora, con la misma calma con la que presentaba un proyecto de arquitectura a un cliente, él describió 8 asesinatos. El abogado defensor Michael Brown explicó después que llegó un momento en que Rex dijo: «Quiero declararme culpable». Brown dijo que Hoyerman quería ahorrarles, ¿no?, a las familias de las víctimas el sufrimiento de un juicio y también ahorrarles a su propia familia. Amigo, eso está muy loco en la mente del tipo, completamente. Pero ¿recuerdas que comenté sobre su comportamiento? Esas llamadas a Amanda Barthelem no eran para presumir, ¿ok? No eran para desafiar a la policía, eran para hacer sufrir a una adolescente, como dije. Literalmente. Hoyerman no quería protagonismo, él quería control sobre la situación. Y declararse culpable en sus propios términos en el momento que él quería era una última forma de control que podía ejercer. Entonces ustedes estaban pensando que él tenía de alguna forma, ¿no?, algo de compasión, empatía, cosas así. En realidad era solo su egocentrismo, ¿no?, su narcisismo aflorando ahí una última vez. A punto de ser, en fin, vamos a ver qué pasó. Pero hay un detalle más ahí, ¿ok? ¿Recuerdas a la octava mujer, Karen Vergata? Entonces, él admitió haberla asesinado, la octava víctima de él, en todo ese esquema, ¿no?, como parte de un acuerdo de confesión, ¿ok? Porque todavía no había sido formalmente acusado por ese asesinato. Karen tenía 34 años, era acompañante en Manhattan y desapareció en el 96, como ya dije. Sus restos parciales fueron encontrados en Fire Island en abril del 96 y más restos aparecieron cerca de Gilgubit en 2011. A cambio de esa confesión, Hoyerman no será procesado por el asesinato de Karen, ¿de acuerdo? También aceptó cooperar con la unidad de análisis de comportamiento del FBI, ayudando a identificar patrones de otros asesinos seriales. La sentencia, sin embargo, amigos, está programada para el 17 de junio de 2026, ¿de acuerdo? Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, con toda certeza, ¿verdad? 3 sentencias de cadena perpetua consecutivas, seguidas de 4 penas, 3 perpetuas con posibilidad de libertad condicional. En fin, es solo un montón de cosas jurídicas ahí. Lo que quiere decir, al final de cuentas, es que el tipo va a morir tras las rejas, ¿verdad? Después de esa audiencia, el fiscal Tierney pidió disculpas a las familias de las víctimas por el tiempo que tomó la investigación. La hermana de Maureen Barnes, Melissa, habló con la prensa, ¿ok? Ella dijo: «Para cada familia que todavía está buscando, todavía esperando, todavía aguantando, por favor, no se rindan. Incluso cuando parece imposible, incluso cuando pasan los años y el silencio pesa mucho, sigan adelante. Sus seres queridos importan. Ellos no han sido olvidados». La exesposa del asesino dijo que nunca quiso creer que el hombre con quien estuvo casada por 27 años, el padre de su hija, fuera capaz de tal atrocidad. Y también dijo que Rex Hoyerman, y solamente Rex Hoyerman, es responsable de estos crímenes. Amigo, es increíble cómo esto se repite, ¿verdad? Porque acuérdate, el BTK, ¿no? También vivió un buen tiempo ahí. Dicen que nadie tenía la menor idea, ¿verdad? Pero, en fin. Y para cerrar, amigos, ¿se acuerdan de Amanda? Pues sí, ¿verdad? Ni siquiera lo comenté cuando estaba describiendo eso, pero parece que ella dio en el blanco, ¿verdad? Cuando ella describió al tipo diciendo que era un hombre de mediana edad, blanco y todo eso, voz monótona, sin emoción, parece que ella estaba leyendo el manual del tipo. 15 años después de eso, entonces, en abril de 2026, Rex Hoyerman se levantó en un tribunal. Ahí describió una por una cómo mató a las 8 mujeres. Exactamente así, voz monótona, muy tranquilo, mismo tono, sin emoción, misma manera de hablar, como si él estuviera ahí enumerando pasos, como si estuviera ahí enumerando un proyecto matemático arquitectónico. Al final de cuentas, Amanda tenía razón, ¿no? Siempre la tuvo. Eso es, te agradezco muchísimo tu compañía, no olvides tu like, tu comentario, aunque sea un emoji, es muy importante. Un beso del pelirrojo y hasta el próximo episodio.